Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Noticias judiciales. El Tribunal Penal de Guayaquil, que juzga el proceso que por delincuencia organizada se sigue contra Daniel Salcedo Bonilla, concedió a él y a su hermano Noé arresto domiciliario. Daniel Salcedo se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, mientras que su hermano Noé está en el Centro de Detención Provisional de Machala, en El Oro. En la resolución, los jueces argumentan que el arresto domiciliario está justificado jurídicamente por el procedimiento procesal y por lo tanto se ha oficiado a la Comandancia de Policía de la Zona 8 a fin de que verifique las seguridades de los domicilios de los dos hermanos Salcedo que viven en el norte de Guayaquil. En otro tema similar, Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, saldrá de prisión al haber cumplido el 60% de su condena por asociación ilícita en la trama de corrupción del caso Odebrecht. El informe de buen comportamiento en el Centro de Privación de la Libertad Guayas y el hecho de carecer de otros procesos penales en trámite fueron considerados por un juez de garantías penitenciarias al momento de aceptar su recurso de régimen semiabierto. El juez Luis Jiménez fue quien otorgó el régimen semiabierto a favor de Rivera. Al obtener este beneficio, Rivera deberá cumplir con 13 condiciones mientras dure su condena. Entre ellas, por ejemplo, utilizar un grillete electrónico, presentarse periódicamente ante una autoridad judicial, no cometer ningún otro delito ni contravención y no podrá salir del país. Y como lo decíamos, la Asamblea Nacional anoche no aprobó ese informe de la Comisión de Garantías Constitucionales a propósito del denominado caso Pandora Papers. Con nosotros a esta hora el asambleísta de Pachacútec, Edgar Quesada. Asambleísta, buenos días. Buenos días, un saludo cordial al pueblo ecuatoriano. Asambleísta, bueno, cuénteme qué le pareció esa votación. ¿Se esperaba usted una reacción de eso? Usted fue parte de esa comisión precisamente y pues vamos... cualquier cosa se podía esperar, la verdad. Ni los propios miembros de la bancada de UNES, que eran los más deseosos de que este informe sea vinculante, pues que se quedaron sin argumentos. ¿Cuál es su lectura? No, pasó lo que habíamos conversado con usted en algunas ocasiones, y pues lo que siempre manifestamos. Hay que actuar con seriedad, con honestidad, con transparencia, para que las cosas salgan bien. El que obra mal desde un inicio, mal le va al final. Claramente se pudo apreciar la desesperación de UNES por querer destituir al presidente de la República. Yo sé decir, no solo es cuestión de destituir al presidente de la República, sino es cuestión de ir a destruir el orden constituido, la democracia como tal. Porque no es que ellos apoyaban el informe de la comisión como tal. Mire lo que lo dejaron solo al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, y ellos eran los encamosos, yo sé decir, en donde querían, y fue la condición de ellos de que se ponga el numeral 1, en donde hablaban de la destitución. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué le comparto? Porque ellos, en vez de lanzar la moción de respaldar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, ellos lanzan una moción solitos, con un solo numeral, que es el numeral 1, dicen, mocionamos que se tome a votación porque el presidente ha incumplido lo que establece, se encuentra inmerso dentro de lo que establece el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Se les preguntó, justifiquen la conmoción social, justifiquen la conmoción social y justifiquen que hay una inestabilidad política. No pudieron justificar. Presenten los documentos que ustedes hacen referencia, tampoco pudieron justificar. Es decir, desde un principio, y lo ratifico, ellos obraron solamente con un solo objetivo, repitiendo lo que su jefe decía o lo que su jefe dice, destitución, 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 sin pruebas y sin justificar lo que hay que justificar. Y lo que yo lo he venido anunciando. Al final del día no se aprobó el informe de la comisión, de la misma manera no se aprobó el informe de la comisión de minoría, no se aprobó el tema de la petición o la propuesta de UNES de destitución del presidente de la República,
Sin embargo, pues surgió una propuesta de los compañeros de Izquierda Democrática en donde exhortan a que el presidente comparezca a la Asamblea y de la misma manera que sean las instituciones públicas las que realicen la investigación. Creo que es lo adecuado, que sea Fiscalía la que investigue, que sea Fiscalía la que realice toda la investigación, en donde con la colaboración de las instituciones del Estado, de organismos internacionales, y eso permita entregarle un resultado a la Fiscalía con los respectivos elementos, lo cual permita luego tomar cualquier decisión. Lo que pasó en Contraloría. Contraloría el día de ayer resolvió archivar porque no cuenta con las pruebas o con los elementos. Pero era claro que no iban a tener documentos certificados por las instancias panameñas o los países donde se supone que están estas inversiones, ¿no? Es decir, creo que fue muy acelerado, perdóneme la expresión, también un poco atolondrado, porque lo primero que hay que hacer cuando uno está sustentando una causa política, porque esta no era judicial ni administrativa, es política, es que esos documentos que presentan las partes que están impulsando esta investigación sean documentos reales, oficiales, no simplemente un recorte de un periódico, la declaración de un periodista, porque realmente el periodista investiga, pero quien realmente define si es un delito o no, si efectivamente certifica que esos dineros están en un país, en un banco, son las autoridades de esos países, llamados paraísos fiscales o como le quieran denominar. Y eso no tuvo la comisión, por lo tanto, la verdad que es una pena que la comisión haya generado tanta expectativa en torno a esto y al final nos hemos quedado en un saludo a la bandera. 82 legisladores han dicho que el presidente vaya y venga y le exhortan a que acuda al pleno a dar una explicación. O sea, el presidente puede mandar una carta. Totalmente de acuerdo, por eso Edgar Quesada votó en contra. Votó en contra, ¿por qué? El exhortarle al presidente es como decirle, si quiere venga o no venga. ¿Por qué? Porque no está obligado a ir a la Asamblea Nacional, porque solamente debe ir en caso de juicio político o en caso de que rendir cuentas en relación pues a sus funciones como tal. Entonces, por eso tratan de poner este tipo de resoluciones. Exhortarle al presidente de la misma manera el tema de las instituciones. Lo que yo siempre al menos he dicho y sostengo, con pruebas, lo que sea. Mira, inclusive el día de ayer siempre yo tenía la incertidumbre y decía, ¿qué pruebas, qué documentos tienen? Por ahí había un asambleísta de UNES que decía, yo tengo los documentos. Y justo logró escanear y subió a la pantalla en donde yo alcancé a leer que decía, tenía, es decir, en el pasado, no tiene en el presente. Entonces, y eso pues se puede observar claramente que es un show mediático, un show político, en donde tratan de aprovechar el momento y figurar, en donde yo decía, discúlpenme, si es que tanto ustedes hablan de que tienen las pruebas, de que tienen los documentos, pidan por escrito y digan, yo quiero comparecer o yo quería comparecer a la Comisión de Garantías Constitucionales, y aquí yo declaro, y aquí están los documentos, estos son los oficiales, lo cual la Comisión como tal no logró obtener de la Superintendencia de Compañías de Panamá, ni de Estados Unidos como tal. Entonces, si no tengo los documentos oficiales y solamente cuento con un informe, que sin desmerecer el informe de los periodistas, pero no, si usted no contrasta el informe de los periodistas, usted no puede iniciar ninguna acción, porque los periodistas tienen un derecho que se llama reserva de la fuente. Entonces, pero al no entregarnos la información con documentación que contraste esta investigación, no sirve como tal. Simplemente queda en un informe, pero nos toca ahí investigar y tener las pruebas que contrasten, y eso nos permite a nosotros proceder conforme a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual no se ha podido dentro de la comisión. Y el día de ayer, inclusive, el presidente no pudo justificar contar con los documentos, me dieron la razón, en donde a pesar que pedí los 20 días más, después revocaron los 20 días más haciendo una mayoría con UNES, lo cual pensé, yo dije entre mí, ahora van a presentar los documentos en la Asamblea y eso nos va a permitir tener los elementos suficientes. Sin embargo, tampoco presentaron los documentos, simplemente dijeron que tenían el informe de los 600 periodistas, pero sin contrastar la información. Entonces, pues Edgar Quesada lo que siempre ha manifestado es que debemos actuar con honestidad, con seriedad, con transparencia y no con desesperación, lo que a algunos o algunitos por ahí se les cayó la maldad. Yo sé decir, no hay que actuar de esa manera, hay que actuar
con total transparencia, y eso nos permite a nosotros tener un resultado al final del día. Vamos a temas que le interesan más a los ciudadanos de la calle que nos escuchan y nos ven. Y es que los presupuestos de educación y salud habían sido revisados en la proforma presupuestaria 2022 y la Asamblea se ratificó en sus observaciones. El gobierno dice que no hay ninguna rebaja, que se mantienen de esos 33.000 millones, casi 34.000 millones de la proforma presupuestaria. Creo que hay unos 2.000 o 3.000 millones, usted me corrige si tiene la cifra, para salud y educación, y que no se ha reducido. Pero yo no sé en qué desglose de las cifras ustedes encontraron que efectivamente había una reducción de los presupuestos para salud y educación. Bueno, es lo que, según la comisión que conoce, que emitió el informe, hace referencia de más de 100 millones de dólares, hacían referencia de 30 millones de dólares, en donde les pedíamos justo que justifiquen aquello. Sin embargo, pues la Asamblea por mayoría resolvió aprobar, pero con las observaciones como tal, porque de acuerdo a los institutos o de acuerdo a las universidades, así como también al Seguro Social, pues manifestaban de que se estaba afectando gravemente. Por eso habíamos inclusive indicado, si es que lamentablemente entró por el Ministerio de la Ley el tema de la reforma tributaria, decíamos, si son 1.900 millones de dólares, consideramos que el gobierno tiene los recursos suficientes, pero que sean invertidos en tema de educación, en tema de salud, en temas de educación superior, en el IES y en otras áreas sociales. Entonces, pues mal o bien nosotros decíamos, estas son las observaciones de la Asamblea, en donde los técnicos manifestaban que sí, se estaba afectando el tema de educación y el tema de salud. Entonces, con esas observaciones, pues se aprobó el presupuesto. Ahora entrará a regir por el presupuesto pues a partir de su publicación. Entiendo que el presidente no necesariamente tiene que, digamos, reformar o reestructurar los valores, sino que simplemente quedará como está, aparentemente. Otro tema, legislador, que la opinión pública está muy pendiente, pero sobre todo las mujeres, quienes están sobre todo en la defensa de su dignidad, la aprobación del primer debate, por lo menos, del reglamento a la despenalización del aborto del Código Integral Penal. Usted sabe que la Corte Constitucional le dio a la Asamblea 6 meses, eso fue en abril. Ya vamos a diciembre, ustedes se van de vacaciones la próxima semana y vamos, que el país y sobre todo las mujeres están muy pendientes de esa votación. ¿Cree usted que amerita que se pueda solicitar a la presidenta de la Asamblea unos 2 o 3 días adicionales para poder debatir este reglamento que creo que es muy importante? No, totalmente de acuerdo en aquello. Por eso, inclusive la semana pasada, la presidenta dispuso 4 días y la comisión unas 5 días a la semana, 2 veces, 2 sesiones al día, lo que normalmente se sabe convocar una sesión al día. La presidenta está convocando 2 sesiones al día. El día de ayer tuvimos 2 sesiones del Pleno de la Asamblea. El día de hoy tenemos el tema del juicio político. La próxima semana, tengo entendido, se va a tratar el tema de la sugerencia de la Corte Constitucional, y tengo entendido de la misma manera que la presidenta va a tratar de despachar todo lo que está pendiente hasta el 16. Sin embargo, a pesar que ha resuelto el cambio, es decir, una vacancia, pero no le considero unas vacaciones. Yo considero que va a ser un tiempo en donde me va a permitir, al menos en el tema personal, el tema de fiscalización, porque Edgar Quesada al menos está fiscalizando el tema de la Policía Nacional, el tema de los sobreprecios que consideramos que existen en la adquisición de los patrulleros, el tema de las infraestructuras de los UPCs, el tema de los chalecos, el tema de las armas, el tema de las casas del Mirubi. Yo al menos tengo cerca de unos 50.000 hojas en donde me ha llegado de las diferentes instituciones, y estos días que ha dispuesto al menos el CARL en la Asamblea Nacional nos permitirá, al menos a Edgar Quesada, dar un informe al país en relación a la fiscalización que estamos realizando. Y en el tema del aborto, pues nosotros al menos considero que la próxima semana la presidenta lo pondrá en el orden del día, y eso nos permitirá darle una respuesta al pueblo ecuatoriano en este tema muy arduo. Asambleísta, a la espera de que la Asamblea cumpla este primer periodo de su semestre, pues con buenas notas, porque la verdad que le deben al país, así que esperamos todavía estos pocos días que puedan analizar y por qué no decirle aprobar algunos textos importantes. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a usted, y totalmente de acuerdo. Hay mucho que queda por hacer y esperamos en el 2022
nosotros podamos cumplir aquellas expectativas del pueblo ecuatoriano e ir a recuperar aquello que quedó en el 2% y un 98% de falta de credibilidad en la Asamblea Nacional, y totalmente de acuerdo en lo que usted acaba de manifestar. Usted lo ha dicho, muchas gracias. El asambleísta Edgar Quesada de Pachacutic, a propósito de las actuaciones de la Asamblea en estos dos temas fundamentales, la prórroga presupuestaria y también el informe fallido del denominado Pandora Papers. 7:35 de la mañana, vamos a una pausa. Al regresar hablaremos sobre el tema de los clientes del caso Proinco, perjudicados por una mala administración de la financiera de aquella entonces. ¿En qué estado está y cómo pueden recuperar sus dineros tras algunas acciones judiciales? Volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.